Rusia anuncia que Ucrania está creando una amenaza para la seguridad nuclear al cortar dos líneas críticas de suministro de energía a la central atómica de Zaporozhye. Mientras, desde esta provincia informan también de que Kiev planeaba un atentado terrorista contra la planta nuclear, pero fue frustrado por los servicios de seguridad rusos. Se colocaron una gran cantidad de artefactos explosivos, fueron escondidos en una planta de energía nuclear para llevar a cabo un ataque terrorista en el futuro. Pero la cosa es que no pudieron encontrar un voluntario que lo hiciera, y la gente fue intimidada, a la gente se le ofreció dinero y la gente fue atrapada en los puestos de control en la línea de contacto en el área entre Vasilivka y Kamenskoye. Pero nada funcionó, y ahora, justo cuando comenzó el suministro de calor a los habitantes de Energodar, se dio la orden de detonar una central termoeléctrica que transfiere directamente el calor de la planta de energía nuclear a una ciudad de 50.000 habitantes. Rogov afirma también que en la central se encontró más de 1 kilogramo de explosivos y asegura que actualmente los servicios de seguridad están revisando a fondo los lugares donde pudieran haber escondido más artefactos. Desde Rusia anuncian que los ataques contra la central nuclear no han cesado pese a la presencia de una delegación del OIEA. Mientras tanto, se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon nuevamente la República Rusa de Donetsk. Según medios, se registraron fuertes ataques en varias localidades que dejaron al menos 3 civiles heridos. Las autoridades recalcan que las agresiones se llevan a cabo con el armamento suministrado por la OTAN. Y mientras Kiev no cesa sus ataques indiscriminados con el uso de armas occidentales, también crecen las preocupaciones a nivel mundial sobre los suministros de estas por la falta de control. Se informa que el Pentágono supervisó solo un 10% de 22.000 unidades de material bélico enviadas a Ucrania. Y es que existe un alto riesgo de que las avanzadas armas estadounidenses terminen en el mercado negro, algo que ya denuncian varios países europeos, aunque los envíos del equipamiento militar no paran. Hay información que de alguna manera justifica las advertencias, ¿no? Porque en principio podemos decir una información que publica el mismo The Washington Post, ¿no? Donde hablan de un viaje de un grupo de inspectores a Ucrania para tratar de controlar la cantidad de armas que necesitan supervisión especial, que son aproximadamente 22.000, ¿no? Pero solamente pudieron controlar un 10% de todo esto. Y si nos fijamos en la información que llega desde Finlandia, también se plantean dudas con respecto a qué pasa con el armamento enviado desde Occidente a Ucrania, porque según lo que publicó un medio local, un integrante de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia dijo tener información importante, calificada, de inteligencia, que dice que las armas enviadas a Ucrania finalmente terminaron en manos de criminales en Finlandia e incluso llegaron hasta Suecia, Dinamarca y Países Bajos. La cuestión es que esta información publicada el domingo, el último domingo, generó un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania donde dicen que esto es una desinformación de Rusia, obviamente sin aportar pruebas sobre esto mismo, pero la cuestión es que un día después, el mismo medio tuvo que publicar una nota, una entrevista a un alto cargo de la misma oficina de investigación que dice que no tienen evidencia de que las armas donadas hayan llegado a Finlandia. Pero de todas formas, igualmente podemos recordar algo que incluso se informó aquí mismo en RT, donde se confirmaba, ¿no? Había evidencia de que cierto armamento aparece publicado en la Darknet, o incluso los franceses se daban cuenta que los obuses que salen millones llegaron a Ucrania y finalmente se venden por unos cientos de miles, no más. Entonces se trata de una advertencia que se está repitiendo en el tiempo, pero también geográficamente, no solo en Europa. Ahora ya empiezan, por ejemplo, a advertir sobre lo que podría ocurrir con el armamento que se envíe a Ucrania desde Israel, por ejemplo, ¿no? Porque ya también muchos deben saber que Ucrania está pretendiendo que Israel también envíe armamento, envíe ayuda militar. La cuestión es que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que
puede llegar a ser, puede volver a ser primer ministro del país, todo a partir de su victoria en las últimas legislativas. Y Netanyahu dice que si envían armas a Ucrania, ellos temen que puedan terminar en manos de los iraníes, y entonces así estas armas israelitas se verían usadas en contra del mismo Israel. Y si hablamos de reclamo de armas, entonces también, para terminar, recordamos un diálogo que hubo hace un tiempo entre Joe Biden y Vladimir Zelensky, donde en principio Biden le confirmaba al presidente ucraniano que habían autorizado otros $1.000 millones para la ayuda militar, y parece ser que a Zelensky esto le pareció muy poco. Entonces, de alguna manera, le dijo que necesitaban más, ¿no? Y entonces Biden parece que se enojó y le dijo que tendría que ser un poco más agradecido. Un poco más agradecido, claro, esto con nota de que hay beneficiados, pero nos lleva a preguntarnos quiénes realmente se están beneficiando con todo esto. El material bélico suministrado a Ucrania no se dona, sino que trae beneficios a varios actores del conflicto. Asegura que, además de las multinacionales y el mercado negro, es el propio gobierno de Kiev quien gana a través de los envíos de las armas. Aquí nadie dona, regala, nada. Es decir, todo este material que se está suministrando a Ucrania, alguien lo va a pagar y alguien va a ganar dinero con ello. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque es muy importante. Y ese es quizá el motivo de ese descontrol. Alguien está ganando dinero, y estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de mercado negro dentro de todo el sistema de armas. Hay muchos beneficiarios posibles, desde los servicios secretos de países como Estados Unidos o Inglaterra, básicamente, al propio gobierno, bueno, más que gobierno, desgobierno de Kiev, a los propios integrantes de ese gobierno, como el señor Zelensky y las personas que están alrededor. No se sabe lo que se está enviando a Ucrania. Se dan cifras, se dan nombres, pero lo cierto es que nadie comprueba que ese material llegue y que ese material se pague. Muy importante. El Ministerio de Exteriores ruso entregó una nota de protesta a la Embajada de Reino Unido en relación con las denuncias por la implicación de Londres en un ataque ucraniano contra la flota del Mar Negro. Asimismo, le presentó las evidencias obtenidas sobre la participación británica en este incidente. Se precisa que Londres le suministró un lote de vehículos submarinos no tripulados a Kiev. Además, según una fuente, en septiembre en el territorio británico se llevaron a cabo entrenamientos para los militares de la Armada ucraniana. La Cancillería rusa indicó que las acciones de Reino Unido entrañan amenazas y podrían traer consecuencias impredecibles y peligrosas. Al llegar a la sede del Ministerio de Exteriores, la jefa de la misión diplomática británica se encontró con una protesta estudiantil. Los manifestantes se congregaron frente al edificio mostrando pancartas en las que acusaban a Reino Unido de terrorista. También Moscú denunció que Londres podría estar implicado en el sabotaje contra las tuberías de Nord Stream. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, hizo hincapié en la información obtenida que sugiere la posible participación de los británicos en ese atentado. El presidente Joe Biden instó a defender la democracia 6 días antes de las elecciones de medio mandato que definirán el control de la Cámara Baja y del Senado. En un polémico discurso buscó pintar como una amenaza a los candidatos republicanos del movimiento MAGA, acrónimo de que América vuelva a ser grande, del famoso lema de Donald Trump. Now, extreme MAGA Republicans aim to question not only the legitimacy of past elections, but elections being held now and into the future. El intento de Biden de demonizar a sus rivales provocó críticas desde diferentes sectores y se vio reflejado en los titulares de varios medios que lo calificaron de desesperado. Por ejemplo, la revista conservadora National Review tildó su discurso de pésimo.
El periódico New York Post escribió que en vez de dar un mensaje contundente, fue una intervención débil y sin vigor. El expresidente Barack Obama intentó promover una línea semejante durante un evento en Arizona, donde culpó además a la pandemia de los problemas económicos que enfrenta la nación, pero el público no lo aceptó.